Hola niños, espero que se encuentren muy bien en sus hogares. Hoy vamos a dar inicio a la primera clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. En esta ocasión vamos a conocer quiénes fueron los primeros habitantes en Chile. Toda esta unidad se va a dedicar a saber cuál fue su modo de vida, dónde vivían, cómo vivían, a qué se dedicaban. Luego los vamos a conocer a cada uno de estos pueblos con su nombre y su ubicación, es decir, todos los pueblos originarios de la zona norte, todos los pueblos originarios de la zona central, todos los pueblos originarios de la zona sur austral y los de la Polinesia, es decir, los de la isla de Pascua. Para comenzar, vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué se llaman pueblos originarios? Pensemos. A ver, ¿quién me puede decir por qué se llaman pueblos originarios? Muy bien, se llaman así porque son los pueblos que habitaban en Chile antes de la llegada de los españoles. Es decir, que no tienen ninguna influencia de ningún pueblo extranjero. A continuación, vamos a conocer detalladamente cuál fue el modo de vida de estos pueblos. Es por eso que el objetivo que tenemos es conocer los modos de vida de los primeros habitantes de Chile. Ahora que ya sabemos lo que vamos a ver en esta unidad, vamos a tener como objetivo de la clase conocer los diferentes modos de vida de los primeros habitantes de Chile. Tenemos que tener en cuenta que en Chile solo existen dos modos de vida, que son los nómades y los sedentarios, iguales y distintos a la vez. Como podemos observar en la foto, nos vamos a encontrar con un grupo de nómades que llevan en su espalda algo así como una carpa, ya que ellos, su principal función es que van de un lugar a otro. Es decir, no se quedan a vivir en un solo sitio como lo hacemos nosotros en la actualidad. Dependiendo de la estación del año y de la alimentación que ellos tengan, se van a ir moviendo, ya sea de norte a sur o de cordillera a el océano, ya que ellos tenían como por norma, por ejemplo, si había un lugar donde había maíz, ellos se comían todo el maíz que había y luego se iban. No volvían a plantar, se iban y buscaban nuevamente alimento en otro lugar. ¿Cómo vivían ellos? Bueno, como su vivienda tenía que viajar con ellos, tenía que ser algo muy liviano y fácil de transportar. Es por eso que se les ocurrió que con la piel de los animales ellos podían crear algo así como una carpa, ya que ellos ponían sus pieles y con la madera creaban estas casitas que eran levantadas. Entonces, ¿a qué se dedicaban si iban de un lugar a otro? Bueno, lo principal que hacían era cazar animales. Ellos cazaban pumas, alpacas, lo que encontraban para poder alimentarse. Pero no solo eso, sino que también con esas pieles ellos hacían sus vestimentas, ya que la mayoría de los nómades viven en la zona austral de Chile. La recolección, ya que ellos como iban en bosques y valles, recolectaban todo lo que encontraban, ya sea en árboles o en suelo, para poder alimentarse durante ese tiempo antes de que encontraran un lugar donde se iban a quedar una temporada. La pesca y marisco, la mayoría de los nómades viven en la costa de Chile. Acá podemos ver una escena clásica de cómo era el día a día de los nómades. Por un lado, vemos a un grupo de personas que se encuentran en esta como carpa de piel y madera. Por otro lado, vemos a unas mujeres y niños que están recolectando estas bayas. Y finalmente vemos cómo los hombres eran los que estaban a cargo de la casa.
¿quiénes serán los nómades? Como les mencioné anteriormente, la mayoría de los nómades viven al sur de Chile. Así como nosotros nos llamamos chilenos, los vecinos se llaman peruanos y argentinos y bolivianos, ellos también, sus tribus tenían nombre. En este caso se llaman yaganes, alacalufes, chonos y onas. En esta ocasión solo les voy a decir sus nombres, ya que en las próximas clases vamos a ir conociendo a fondo cada uno de estos pueblos. A continuación vamos a ver un video que nos va a explicar cómo los nómades pasaron a ser sedentarios. Bueno, como pudimos observar, muchos de los nómades se aburrieron de ir de un lado a otro en busca de alimentos. Es por eso que algunos se dieron cuenta de que si ellos conservaban las semillas, iban a poder cosechar las mismas cosas que ellos iban buscando de un lugar a otro. Es decir, si guardaban las semillas del maíz, ellos podían plantar y quedarse ahí para siempre plantando maíz o cualquier otro tipo de alimento. Los sedentarios son muy diferentes a los nómades. Por una parte, los sedentarios van de un lugar a otro, mientras que los sedentarios se van a quedar establecidos en ese lugar. Ellos van a cosechar su propia comida. Además, se dieron cuenta de que los animales no solo les sirven como alimento y vestimenta, sino que si ellos los cuidan y los protegen, los animales les van a dar otro tipo de propiedades, como por ejemplo la leche y el huevo y la lana para poder abrigarse. Los sedentarios cuidaban sus cultivos y se dedicaban a la ganadería. Ahora sus viviendas ya no son como las viviendas de antes, sino que ahora estas viviendas tienen que ser mucho más fuertes y duraderas, ya que ellos no tienen que ir de un lugar a otro con estas viviendas, sino que tienen que ser firmes para poder soportar las lluvias, el calor y el frío. Es por eso que ellos decidieron hacerlas de concreto a través de piedras o maderas fuertes y los techos de paja que lo ayudarían a conservar la temperatura dentro de estas cajas. ¿A qué se dedicaban? Se dedicaban a 5 cosas. La primera era la ganadería, que dijimos que era el cuidado de los animales. La agricultura, que es la cosecha y la cosecha de diferentes tipos de hortalizas o frutas o verduras. Pero ellos además pensaron mucho en esto, ya que crearon un sistema de riego que en la actualidad nosotros lo hacemos con las mangueras, pero ellos no lo hacían de esa manera, ya que no existía el plástico, pero podían regar de manera uniforme todas sus plantas. Y eso se puede observar acá, que este sistema era a través de estas como escaleritas y iba bajando el agua de arriba hacia abajo. Además se dieron cuenta
de que si utilizaban el barro y la greda iban a poder construir elementos propios de la cocina, como por ejemplo tazas, platos, cucharas, ollas, que les facilitarían la vida al momento de cocinar. Por otro lado, además se dieron cuenta de que con la lana de la alpaca o las ovejas iban a poder crear su vestimenta. ¿Cómo lo iban a hacer? A través de telares. Ellos iban a crear sus chalecos, sus ropas, y en la actualidad nosotros todavía conservamos eso, ya que nuestras mamás y nuestras abuelas aún nos tejen, por ejemplo, nuestros chalecos o gorros. ¿Quiénes eran los sedentarios? Al contrario de los nómades, los sedentarios van a vivir en la zona norte de Chile, una zona que es más cálida. Y vamos a tener a 5 grandes representantes de los sedentarios. Y estos van a ser los dieguitas, los picunches, los aymara, los atacameños y en la zona centro-sur a los mapuches. A continuación vamos a ver un video que va a resumir todo. Using Powtoon. Ahora vamos a sacar nuestro cuaderno de historia, nuestro cuaderno amarillo, para escribir nuestro objetivo de la clase, que es conocer los modos de vida de los primeros habitantes de Chile. Además, vamos a escribir en nuestro cuaderno estas 2 pequeñas definiciones de lo que serían los nómades y los sedentarios. Primero vamos a escribir que los nómades se trasladan de un lugar a otro. Sus refugios eran ligeros y fáciles de trasladar. Algunos cazaban y recolectaban alimento, mientras que otros se dedicaban a la pesca. La segunda definición que voy a escribir es: sedentarios. Vivían en un lugar fijo, sus viviendas eran duraderas y fuertes, cultivaban su alimento y cuidaban el ganado. Vamos a dejar registrado qué eran los sedentarios y los nómades en nuestro cuaderno. Luego que escribamos nuestra definición, vamos a contestar 4 preguntas. La primera pregunta es: ¿por qué los nómades se trasladaban de un lugar a otro? ¿Qué creen que buscaban? ¿Por qué creen ustedes? Lo hablamos y dijimos por qué los nómades iban de un lugar a otro. La segunda pregunta es: ¿qué pueblos originarios de Chile son nómades? Les mostré
varios pueblos originarios que son de la zona austral de Chile y me los van a escribir aquí. ¿A qué se dedicaban los sedentarios? Dijimos que habían 5 cosas que hacían los sedentarios. Recuerden, como mi chaleco es de lana. ¿Los chilenos en la actualidad en su mayoría son sedentarios o nómades? ¿Seremos nómades? ¿Iremos de un lugar a otro? ¿Me cambiaré todos los días de casa? ¿O seré sedentario? ¿Estoy siempre viviendo en el mismo lugar? Luego de eso, dibujaré en mi cuaderno las viviendas de los nómades y las viviendas de los sedentarios. Y luego voy a explicar cuáles son sus principales diferencias, ya que dijimos, unas parecen carpas y las otras están construidas con materiales que son más fuertes. Recordemos cuáles son todas esas diferencias. Bueno, el día de hoy hemos terminado de conocer quiénes son los nómades y los sedentarios. Recuerden, tenemos 2 tipos de modos de vida, sedentarios y nómades, que se caracterizan por uno, estar viviendo siempre en el mismo lugar y el otro por moverse de un lugar a otro. Pero ambos tienen en común que son pueblos originarios. Ahora que hemos terminado nuestra clase, recordemos que vamos a estar conociendo a todos los pueblos originarios y la próxima clase conoceremos cuáles son los pueblos originarios de la zona norte de Chile, es decir, a los Aymara. Me ha gustado mucho estar nuevamente con ustedes y estoy muy ansiosa de ver cómo les quedaron esas casas de nómades y sedentarios. Así que recuerden que deben dejarme en los comentarios de este video las imágenes de sus tareas hechas, es decir, las respuestas de las preguntas y los dibujos de los nómades y los sedentarios. Ha sido un gusto estar con ustedes y nos vemos en la próxima clase de historia. ¡Adiós!